¿Sabíais que un solo director ganó 3 veces el Oscar en 5 años y luego fracasó en taquilla con la película por la que hoy se le recuerda? Ese director es Frank Capra, del que tengo esta magnífica autobiografía, Hollywood Story, donde Capra nos cuenta con su estilo mordaz y irónico cosas maravillosas sobre Hollywood. Anda, alégrame el día. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a The Chacalac Cinema. Hoy inauguramos una sección nueva del canal, una sección de coleccionismo y cada vídeo os enseñaré una parte de mi videoteca y empezamos fuerte con 8 títulos de uno de los cineastas que mejor ha retratado el sueño americano y también sus grietas. Vamos con ellas en orden de estreno. Empezamos. How do you expect to get to New York at the rate you're going? That's none of your business. Vamos a empezar con Sucedió una noche, dirigida en 1934, que tengo en esta edición Blu-ray, la portada, la contraportada, el disco con su serigrafía, y os voy a leer un poco la sinopsis. Eddie Andrews, interpretada por Claudette Colbert, una joven y caprichosa heredera, consigue escapar del yate de su padre en el que estaba encerrada para evitar su boda con un hombre poco recomendable. En el autobús que coge con destino a Nueva York, conoce a Peter Worm, interpretado por Clark Gable, un simpático y atractivo reportero que busca una buena historia. El azar y las circunstancias unirán a Ellie y a Peter en un accidentado y divertido viaje. El Blu-ray viene también con contenido adicional, el audio comentario de Frank Capra Jr., una emisión radiofónica original de Sucedió una noche, Frank Capra Jr. recuerda Sucedió una noche y publicidad vintage. ¿Quiere que pruebe yo? ¿Usted? No me haga reír. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Un sistema personal? Sucedió una noche es, digamos, la película que abrió el camino a la screwball comedy. Entonces vemos cómo esta heredera fugitiva y este periodista sin blanca comparten autobús, comparten habitación de motel. En una escena son separados por una manta colgada, la famosa muralla de Jericho. La película ganó los 5 Oscar grandes, algo que solo ha vuelto a pasar 2 veces en la historia. En la película, Clark Gable se quitó la camisa en una escena y, según la leyenda, hundió las ventas de camisetas interiores en Estados Unidos. Colbert y Gable, por cierto, se llevaron también el Oscar a Mejor Actriz y Actor por esos papeles. Magnífica película de Frank Capra. Suponga que vive en una pequeña ciudad, tranquilamente, y de pronto le caen 20 millones de dólares encima. Suponga que descubre que todo ese dinero está destrozando su vida, que atrae un montón de buitres que le hacen desconfiar de todo el mundo. Estaría preocupado, ¿no? La película siguiente es El secreto de vivir, dirigida en 1936, con Gary Cooper y Jean Arthur. Tengo en esta edición Blu-ray también, con su disco. Aquí vemos a Gary Cooper y Jean Arthur. Os leo también la sinopsis.
Un joven ingenuo de provincias, interpretado por Gary Cooper, viaja a Nueva York para hacerse cargo de una herencia de 20 millones de dólares. Ahí se enamora de una simpática periodista, Jean Arthur, y se convierte en el blanco de hombres de negocios y parientes sin escrúpulos. Abrumado por tantos problemas, decide donar su fortuna. No viene contenido extra. El secreto de vivir. Si me lo permite, señoría, subiré al vértice superior por un momento. Amigos que estáis aquí, los que necesitáis mi ayuda, en pie. Ve a estos amigos, es a quienes quiero ayudar porque lo necesitan, pero al señor Sidar y al señor Semple no, porque ya tienen mucho dinero. En esta película, Mr. Deed Goes to Town, el título en inglés, es la primera vez que Capra retrata a fondo ese choque entre la bondad ingenua del hombre de provincias y el cinismo de la gran ciudad, un tema que repetirá toda su carrera. La película le dio el Oscar a Mejor Director y tenemos a un gran Gary Cooper, muy joven, que sostiene todo esto sin caer en el bobo de pueblo y le da a Deeds una gran dignidad. On the flying field at Moscow, China, starts the greatest news story since the World War. Here Robert Conway, Great Britain's strong man of the East, soldier, diplomat, and man of destiny, soon to become Prime Minister of 400 million people, superintends the rescue of British subjects from a city torn by civil war. La película siguiente es Horizontes Perdidos, con Robert Colman y Jane Wyatt, que tengo en esta misma colección Blu-ray, con el disco serigrafiado, y nos cuenta la historia de un grupo de occidentales que sobrevive a un accidente de avión y termina en la mítica Shangri-La, que es un valle utópico escondido en el Himalaya. Es una superproducción carísima para la época, con un rodaje complicadísimo. Llegaron a construir un decorado enorme en un almacén frigorífico para simular la nieve. Ronald Colman encarna esa idea de refugio espiritual frente a un mundo que se encamina a la guerra. Su presencia serena es la que hace creíble la utopía. Tenemos algunos contenidos adicionales, un audio comentario sobre la restauración, un final alternativo, un corto sobre la restauración que incluye 3 escenas eliminadas, un documental fotográfico y trailers cinematográficos. Horizontes Perdidos. La película siguiente es Vive como quieras, dirigida en 1938 y protagonizada por James Stewart, por Jean Arthur, por Lionel Barrymore y Edward Arnold. You Can't Take It With You. Disco serigrafiado. Y la película nos cuenta la historia de una familia excéntrica y feliz que choca contra un clan de magnates completamente obsesionados con el dinero. Y en medio de todo tenemos un romance entre los hijos de ambos, entre James Stewart y Jean Arthur. Lionel Barrymore encabeza ese elogio a vivir a vuestra manera frente a la lógica del beneficio. Segundo y último Oscar a Mejor Película para Frank Capra. Señor Kirby,
Empieza usted a comportarse como un ser humano. Oiga, usted entiende de estas cosas, yo no. Necesito que me aconseje y daría una fortuna Ya está otra vez. Tiene usted que olvidarse por completo del dinero. Y Barrymore le da al abuelo un punto entrañable, sin solemnidad. Siempre recuerdo esa magnífica escena que tiene con Edward Arnold tocando el armónica. Y Jean Arthur equilibra ella con James Stewart el equilibrio coral. Vamos a ver los contenidos adicionales. Tenemos un comentario de Frank Capra Jr. y la autora Catherine Kellison. Otro titulado Frank Capra Jr. recuerda, y un tráiler teatral original de Vive como quieras. Con justicia y rectitud y sin maldad para nadie. La película siguiente es Caballero sin espada, Mr. Smith Goes to Washington, dirigida en 1939 y protagonizada por James Stewart, Jean Arthur otra vez y Claude Rains. Tengo en esta edición de la misma colección con su disquito, y nos cuenta la historia de Mr. Smith, James Stewart, un idealista ingenuo, y es nombrado senador y descubre la corrupción del sistema desde dentro. El filibusterismo final en el Senado es una de las escenas más citadas del cine político americano, y Stewart lo rodó con la voz realmente rota de agotamiento, sin efecto de por medio. You think I'm licked? You all think I'm licked? Well, I'm not licked. And I'm gonna stay right here and fight for this lost cause. Y, curiosamente, en su estreno, la película generó polémica. Varios senadores reales la consideraron un insulto a la institución. Y que, por lo tanto, Declaramos que ellos no murieron en vano. Que esta nación, con la ayuda de Dios, renacerá con libertad. libertad. Mr. Smith Goes to Washington, Caballero sin espada. Vamos a ver los contenidos adicionales. Tenemos un comentario de Frank Capra Jr., El sueño americano de Frank Capra, un largometraje documental presentado por Ron Howard, tráiler cinematográfico y tráiler internacional. Ladies and gentlemen, John Doe. La película siguiente es una de mis preferidas de Frank Capra, Juan Nadie meets John Doe, dirigida en 1941 y protagonizada por Gary Cooper, Barbara Stanwyck, Walter Brennan y Edward Arnold. Tengo en esta edición contraportada y el disco con su serigrafía. Vamos a leer un poco la sinopsis. Cuando un magnate compra un periódico y despide a casi todo el personal, una intrépida periodista decide publicar una falsa e incendiaria carta
que lleva la firma de Juan Nadie. En ella se anuncia el suicidio de uno de los empleados despedidos. El éxito del artículo es tal que el periódico decide crear un Juan Nadie y, con este fin, contrata a un vagabundo que acaba convirtiéndose en un personaje extraordinariamente popular. Juan Nadie. La persona más popular del país, Juan Nadie. La gente como el gobernador y ese otro están preocupados. Pero no voy a hablar de ellos. Voy a hablar de nosotros. La gente normal. Los Juan Nadie. La película tiene fama por sus finales alternativos. Capra rodó hasta 5 desenlaces distintos porque no sabía cómo resolver la historia, y el elegido sigue dividiendo opiniones. Gary Cooper, extraordinario, transmite el desgaste de un hombre atrapado por su propia mentira mejor que cualquier diálogo del guión. Juan Nadie. ¿Su nombre, por favor? Elaine Harper. Hable un poco más alto. Elaine Harper. Gracias. ¿Y el suyo? Mortimer Brewster. ¿Cómo dice? Mortimer Brewster. La película siguiente es Arsénico por compasión, Arsenic and Old-Lace, dirigida en 1944, con un elenco extraordinario: Cary Grant, Priscilla Lane, Raymond Massey con su rostro a la Frankenstein, hilarante, Peter Lorre, Jack Carson. Tengo la película en esta edición Blu-ray con su disco serigrafiado y es la única comedia negra pura de la lista. Cary Grant es Douglas Mortimer y descubre que sus adorables tías tienen la costumbre de envenenar a caballeros solitarios con vino de Sauco. Cuando dices otros, ¿quieres decir otros? ¿Más de un otros? Sí, querido. Vamos a ver, este hace el número 11, ¿no es así, Amy? No, querida, este hace el número 12. Amy, cariño, creo que te equivocas. Capra rodó la película antes de alistarse en el ejército, pero el estreno se retrasó varios años por contrato con la obra de teatro original. Cary Grant, por cierto, siempre dijo que sobreactuó y que no le gustaba su propio trabajo aquí. Aunque ese pánico físico, como de cine mudo, es parte de la gracia. Y para mí hace un papel extraordinario. ¿Quién es usted? Soy tu ángel de la guarda. ¿Deseas la luna? Dime solamente una palabra. La cogeré con un lazo y te la entregaré. La acepto. Si yo tuviera $1 millón. La película siguiente es la última de la lista, pero es quizá la más famosa de toda la filmografía de Frank Capra. Y es Qué bello es vivir, It's a Wonderful Life, la Vie est belle, dirigida en 1946 y protagonizada por... y que tengo en esta edición Blu-ray con su disco azul. Es una película magnífica que mezcla la comedia con el melodrama y también en algunas escenas cine de terror y sobrenatural. Mary.
Mary! Mary! Mary, it's George! Don't you know me? What's happened to us? I don't know you. Let me go. Mary, please! Oh, don't do this to me. Please, Mary! Help me! Where's our kids? I need you, Mary! Help me! Mary! La película nos cuenta la historia de George Bailey, James Stewart, que está a punto de quitarse la vida en Nochebuena hasta que un ángel le muestra cómo sería el mundo sin él. Hoy la película es sinónimo de Navidad, pero en su estreno fue un fracaso de taquilla que casi arruina a Capra y a su propia productora. Después cayó en dominio público durante años por un error administrativo, lo que explica por qué se emitía sin parar en televisión, y así se convirtió en el clásico que es ahora. Es además para mí la actuación más completa de James Stewart con Capra, porque pasa de la ternura a la desesperación real con una maestría absoluta. Qué bello es vivir. I don't want to get married to anybody, you understand? I want to do what I want to do. And you... Ocho películas, casi 15 años de carrera y un mismo hilo conductor. La fe en la gente corriente frente a un mundo que no siempre se la merece. De todas ellas, ¿cuál os falta en vuestra propia colección? Decídmelo en los comentarios y si os ha gustado este formato, ya sabéis, dejadme un buen like, suscribíos al canal y nos vemos en el próximo vídeo de coleccionismo. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Adiós.